A pesar de esta agotadora tensión, Selena y yo seguíamos felices juntos. Nos divertíamos mucho cuando salíamos a cenar, cuando pasábamos un rato en casa de mi madre en San Antonio o cuando íbamos a visitar amigos que sabían de nuestra relación. Uno de mis recuerdos favoritos es de una vez que visité a Selena en Corpus Christi y terminamos dando un largo paseo al borde del agua. Fuimos hasta el final de uno de los malecones donde nos sentamos y hablamos de nuestra situación, prometiéndonos una vez más que nada podría separarnos. Mientras estábamos ahí sentados, Selena apoyó su cabeza en mi hombro y empezó a cantar en voz baja una de mis canciones favoritas, More Than Words, de una excelente banda llamada Extreme, que yo le había presentado poco tiempo antes. La letra parecía describir con absoluta precisión lo que sentíamos el uno por el otro. Jamás he estado más feliz que en ese momento, sentado en el malecón en Corpus. Mientras Selena me cantaba, pensaba que era algo sorprendente que esta mujer que tanto quería cantara para mí, solo para mí, con su increíble voz, mientras el agua se estrellaba contra la orilla bajo el enorme cielo azul de Texas. Después de la muerte de Selena, la banda Stream vino a Corpus a hacer una presentación y dedicó esa canción a Selena, porque le dije al cantante principal que a Selena le encantaba esa letra. Pero eso fue más tarde, después de lo que ocurrió. El día que Abraham al fin me echó de los Dinos, empezó como cualquier otro. Íbamos de gira en el autobús, acabábamos de terminar una presentación y nos encontrábamos todos sentados en la sala de la parte delantera del autobús. El ambiente aún chisporroteaba por la tensión. Era evidente que los miembros de la banda estaban cansados de esta situación y la mayoría me ignoraba. Estoy seguro de que querían que me fuera para que volviera a reinar la paz en el mundo. No hubo una discusión ni ninguna situación que provocara la ira de Abraham, pero le hervía la sangre. Al recordar ese día, creo que la idea de que posiblemente Selena y yo nos estuviéramos escapando juntos lo tenía obsesionado y ya no aguantó más. Por alguna razón, cualquiera que fuera, mientras nos dirigíamos a casa después de la presentación, Abraham frenó, orilló el autobús, se dio la vuelta y comenzó a gritarme desde el puesto del conductor. «Ya basta, todo ha terminado entre Selena y tú. Desde este momento todo se acabó. Esto no va a seguir así». Miré por la ventana, considerando rápidamente mis opciones. Habíamos estado en un pueblo pequeño, a solo unas millas de distancia. Al menos, Abraham había detenido el autobús a un lado de la carretera. Si las cosas aquí dentro llegaban a un punto intolerable, podría ir a pie a ese pequeño pueblo y llamar a un amigo para que me recogiera. Ahora, aún gritando, Abraham venía hacia mí, mientras nos gritaba a los dos, acusándonos de tomarlo por tonto. «Eso que hay entre tú y Chris, sea lo que sea, no lo voy a permitir», le gritó a Selena. «Él no tiene nada que ofrecerte». Selena comenzó a discutir con su padre. Mientras tanto, yo me sentía atrapado. Sabía que si reaccionaba como realmente desearía hacerlo, poniéndome de pie y gritando también para expresar mi propia ira ante los insultos que Abraham me estaba lanzando, las cosas solo empeorarían. De pronto me sentí extenuado y pensaba, ¿será cierto? ¿Tendrá que ser así? ¿Por qué? Es posible que diera la impresión de estar ahí tranquilamente sentado, aceptando todo lo que Abraham me estaba diciendo. Por último, me paré y permanecí de pie junto a Selena para darle mi apoyo. Abraham me fulminaba con los ojos. «¿Sabes lo que eres? Eres un cáncer en mi familia». «No le hables así», gritó Selena. «Amo a Chris y Chris me ama». «Claro que te ama», respondió Abraham gritando. «Eres hermosa y eres rica». Siguieron discutiendo así por un tiempo, mientras yo permanecía ahí parado. Estaba más dolido que furioso de que Abraham pudiera decir esas cosas. Comprendía por qué tenía miedo de perder a Selena, pero él me conocía lo suficiente como para saber que yo no era el tipo de hombre que fingiera estar enamorado por interés. «Si esta tontería entre ustedes dos continúa, acabaré con esta banda», declaró Abraham al ver que Selena no se retractaba. Miré alrededor a todos los que estaban en el autobús. Sabía que Abraham jamás terminaría la banda. Significaba mucho para él.
pero vi que todos estaban muy preocupados. Me sentía más cansado que nunca, solo quería salirme de ahí. Estaba cansado de estar constantemente nervioso, como si enamorarme de Selena fuera algo prohibido. Estaba harto de soportar a Abraham, quien se empeñaba en hacerme la vida imposible. En la mitad de la discusión dije, de buenas a primeras, me voy de aquí. Al diablo con todo esto. Buscaré mi propio camino. De todas formas, no quiero seguir viajando en este bus. No puedes irte, gritó Selena. La abracé por un momento. Es tu padre, Selena, le susurré. Te amo, pero ya no resisto más esta tensión. Tengo mi familia y esta es la tuya. Sabía que yo tenía razón. Ya no podía pasar nada más. Era un hecho de que Abraham y yo no íbamos a poder resolver nuestras diferencias hablando. Estaba demasiado alterado y disgustado para que eso fuera posible. Bajé del autobús, respiré profundo unas cuantas veces el aire de la noche y comencé a caminar por la carretera mientras el autobús reanudaba su camino, echando humo por el tubo de escape. Esa noche, al bajar del autobús, se me quedó una de mis guitarras. Unos días después, le pedí a Jesse, un buen amigo mío, que fuera a recoger la guitarra cuando Selena y los Dinos vinieran a presentarse en San Antonio. Más tarde, Jesse me contó lo que había pasado. Mientras él buscaba a los miembros del equipo de apoyo y preguntaba por mi guitarra, a Abraham se le acercó. Él sabía que Jesse y Selena eran amigos porque hacía poco había escuchado un mensaje de Jesse en el teléfono de Selena. ¿Para qué quieres hablar con Selena?, preguntó Abraham. Problemas del corazón, respondió Jesse, y era cierto. ¿Qué me dices de tu amigo Chris?, preguntó Abraham. ¿Aún se ve con Selena? No lo sé, respondió Jesse. Vamos, dijo Abraham, son amigos, ¿no es verdad? Sé que Chris te cuenta todo, no intentes engañarme. ¿Por qué se opone a que estén juntos?, preguntó Jesse. Abraham rió. Chris no tiene nada que ofrecer. No tiene dinero ni futuro. Es solo un músico más del montón. Es mi amigo, respondió Jesse. No quiero que hable así de él. Además, él y Selena se aman. Chris y Selena jamás serán novios, gritó Abraham. Entonces, tendrá que matar a mucha gente. Empezando por mí, respondió Jesse. Tomó mi guitarra y se fue. Debido a que ya no trabajaba con los Dinos, Abraham no me podía controlar. Selena me dijo que, aunque los miembros de la banda nos apoyaban como pareja, se sintieron realmente aliviados cuando me bajé del autobús. Abby había contratado a su antiguo guitarrista y eso fue todo, al menos lo que todos pensaron. Sabía que Selena y yo seguiríamos juntos. En ese momento no pensaba en casarnos. Selena y yo éramos aún unos niños, pero sabía definitivamente que estaba enamorado y que quería estar con ella. De vuelta en San Antonio, seguía viviendo en el apartamento de mi padre y tocando música. Ahora me sentía en libertad de contarle a todos sobre mi relación con Selena y lo que había pasado con su familia. Era extraño, en cierta forma, verme rodeado de tantas personas que me querían. Había estado inmerso en la familia de Selena y en la banda de los Dinos que por tanto tiempo se me había olvidado lo que era tener tanto apoyo. Recordé lo bueno que eran mis amigos y familiares. Comencé a tocar con mis amigos Rudy y Albert. Logramos obtener algunos contratos y ganamos bastante dinero. En términos generales, me iba bien. Más que bien. Me había librado de la presión. Hablaba frecuentemente con Selena por teléfono y nos veíamos cada vez y de cualquier forma que pudiéramos. Aún salía de gira con mucha frecuencia, pero eso no importaba. Los fines de semana yo estaba ocupado trabajando y ella también, pero todavía pasábamos juntos los días de semana. Ya libre de la molesta situación con su padre y los demás miembros de la banda, empecé a gozar la vida de nuevo. Sin embargo, Selena aún sufría por tener que vivir con el complejo de culpa de ocultarle a su padre que estaba saliendo conmigo. Estaba llena de esa energía nerviosa que yo había experimentado antes de dejar la banda. Además, a Selena siempre le gustó correr riesgos, pero esa energía la obligaba a hacer cosas aún más locas cuando no estábamos juntos.
Por ejemplo, una noche Selena me llamó para decir que se había lastimado haciendo bungee jumping. ¿Qué estás haciendo qué? Le pregunté extrañado. Seguramente había oído mal. Pero no era así. Selena había ido a un carnaval con unos amigos. Una de las atracciones era una plataforma alta donde se subía por una escalera y después de ponerse un arnés amarrado a una banda elástica, se daba un salto al vacío de esa altura. En la caída, Selena se había torcido la espalda. Había ido donde un quiropráctico, pero el dolor seguía siendo muy agudo. ¿Y qué rayos te pasó por la cabeza para hacer algo tan peligroso?, le pregunté. ¿Y qué te hizo hacer semejante cosa? Me retaron, respondió. Tuve que reírme. Tal como lo había descubierto ya, era un error retar a Selena a que hiciera cualquier cosa, porque el 99.9% de las veces aceptaba el reto. Bueno, ¿y qué se siente hacerlo?, le pregunté. Es aterrador saltar desde esa altura al vacío, me dijo. Pero realmente la parte más miedosa, justo cuando estaba recuperando el aliento y me empecé a sentir más tranquila, fue que la cuerda me volvió a llevar hacia arriba y sabía que tendría que volver a bajar. La segunda vez fue definitivamente peor que la primera. Jamás lo volveré a hacer. Aproximadamente un mes después de salir de la banda de Lodinos, estuve un día en San Antonio con Selena. Fuimos a comer, hicimos compras y luego nos quedamos en la casa de mi madre. En el corto tiempo que estuve con ella, pude sentir que me estaba abriendo, que mi comportamiento hacia todos los que conocía era más generoso. Ahora siempre les decía a mis padres que los quería, tal como lo hacía Selena con todas las personas que apreciaba. Hasta compraba pequeños regalos por impulso para distintas personas porque había visto lo feliz que se sentía Selena al hacer esto. Y yo había experimentado la alegría que sentían mis amigos al ver que había pensado en ellos. Jamás en 1.000.000 de años me habría convertido en una persona tan generosa de no haber sido por Selena, quien me mostró cómo hacerlo. En ese día en especial, Selena se había escapado para encontrarse conmigo en San Antonio, diciéndole a su familia que tenía que hacer algunas diligencias y que cenaría con sus amigas. Por fin tuve que obligarla a salir de la casa de mi madre porque no quería que se fuera conduciendo el auto tarde en la noche y que le hicieran preguntas al llegar a su casa. Al menos deja que te lleve a tu apartamento, dijo Selena, rodeándome la cintura con sus brazos. No, llamaré a Jesse, él me llevará, le dije. Ya es demasiado tarde, además quiero poder hablar contigo por teléfono mientras conduces hasta tu casa. Selena y yo podíamos hablar durante horas. Habían pasado solo unos minutos después de haberse ido y ya estábamos hablando por teléfono. De pronto, alguien llamó a la puerta de la casa de mi madre. Ya había oscurecido, nadie tenía por qué venir ahí a esa hora. ¿Quién podría ser?, me pregunté. Aún estaba en el teléfono con Selena. Espera un momento, no cuelgues, le dije. Y fui a la ventana a mirar por entre la persiana. El carro de Abraham estaba estacionado frente. Entré en pánico. ¿Cómo me había podido seguir hasta aquí? Luego recordé que había escrito la dirección de la casa de mi madre en los formatos de nómina al unirme a la banda. Santo cielo, le dije a Selena, tu papá está aquí afuera. ¿Qué?, gritó. ¿Qué está haciendo allá? No lo sé, voy a colgar para ver qué pasa, te vuelvo a llamar, le prometí. Y fui hacia el pasillo de entrada con el teléfono todavía en la mano. Era evidente que Abraham estaba ahí para confrontarme, tal vez inclusive para ver si Selena estaba conmigo. Antes de que hubiera podido atravesar el pasillo para abrir la puerta, mi padrastro la abrió. Yo llegué por una esquina del pasillo y vi a mi padrastro con la puerta entreabierta. Había asomado la cabeza para ver quién era. ¿Qué se le ofrece, señor?, preguntó mi padrastro en tono seco. Fue entonces cuando vi que mi padrastro tenía un revólver en la mano. Era el arma más vieja que jamás había visto y nunca lo había visto usarla. Solo la tenía para asustar a los intrusos. Mi padrastro había conocido a Abraham anteriormente y sabía quién era. Sabía lo que nos estaba haciendo a Selena y a mí y no le gustaba.
Imagino que esa fue la forma de demostrar su desagrado. «Hola, Abraham, ¿qué pasa?», le pregunté desde donde me encontraba detrás de mi padrastro. Él miró hacia atrás y me dijo: «Ah, ¿conoces a este hombre?». «Sí, señor», le dije, sin quitar la vista del arma. «Es Abraham, el padre de Selena». Mi padrastro abrió un poco más la puerta y retrocedió. No dejaba de mirar a Abraham de arriba a abajo con una expresión que hablaba por sí sola. «Solo intente hacer algo, inténtelo». No me gustaba que mi padrastro tuviera la pistola, sin embargo pensé que era muy bueno que una persona como Abraham, un hombre tan habituado a intimidar a los demás, acostumbrado a que el mundo entero girara a su alrededor, viera que yo también tenía amigos y familia. No lo invité a entrar, salí al frente de la casa hacia su automóvil, sabiendo que él tendría que seguirme, y le pregunté: «¿Qué sucede, Abraham?». «¿Has hablado con Selena?», me preguntó. Su tono de voz era sorprendentemente amable, aunque tal vez podía tener algo que ver el arma. «No», le dije. «¿Por qué?». Me sentí muy mal al mentirle, pero al mismo tiempo no quería hacer las cosas más difíciles para Selena de lo que ya eran. No estaba dispuesto a decirle a Abraham que había pasado todo el día con su hija y que por escasos minutos se había escapado de encontrarse con ella. «Se supondría que ya debía estar en la casa. Eso es todo», dijo Abraham. Estaba preocupado. «Estoy seguro de que no tardará», respondí. «Si le hubiera pasado algo, usted ya lo sabría». Habíamos llegado hasta donde estaba estacionado el auto de Abraham, y fue entonces cuando vi el mapa doblado en el asiento de adelante en esa forma extraña que se doblan los mapas cuando las personas están apuradas. Este hombre realmente había venido a buscarme. No estaba dispuesto a rendirse en su intento por destruir cualquier cosa que hubiera entre Selena y yo. Simplemente no tenía la menor idea de que nuestro amor sería un contrincante formidable.